El sábado pasado se realizó un simulacro de tsunami en la Costa Verde y que evidenció que todavía hay personas que no tienen conciencia del peligro que corren frente al mar ante una alerta de tsunami. Decenas de surfistas continuaron en la playa y algunos restaurantes siguieron atendiendo. Después de esto, las autoridades municipales tendrán que redoblar esfuerzos para realizar un simulacro con mejores resultados. Ojalá no tengamos que lamentarlo en un sismo real. El doctor Jorge Herod decía la semana pasada que cuando estudiaba en California sonaban las sirenas a las 3 de la mañana y a esa hora había que salir como estaban, porque así son los simulacros. Los simulacros verdaderos, ¿no? Los que sirven. En Estados Unidos, recientemente, la Asociación Americana de Psiquiatría desmintió un comunicado que circuló en la prensa norteamericana y luego por todo el mundo que afirmaba que tomar selfies era un trastorno mental. Esa noticia nos llevó a reflexionar sobre el porqué de la popularidad de los autorretratos digitales. Todo tipo de autorretrato digital inunda las redes sociales, principalmente las páginas de Facebook, Twitter e Instagram. Hay tanta imagen en la nube que los usuarios ya la empiezan a clasificar. Los selfie son los autorretratos grupales. Los braggy son fotos para presumir del lugar donde te encuentres. El selfie del escote. El balfi es la foto de la baja espalda de famosos. Y así, ni bien se sigan produciendo selfies, se van creando tendencias. ¿A qué obedece todo esto? ¿Por qué esta necesidad de retratarse y compartir en un instante nuestra imagen a cientos de personas? Y es el tiempo que tenemos, ¿no es cierto? Esta necesidad de estar, de aparecer, de reafirmación, que antes de los selfies o de los autorretratos aparece con el hecho de que en las redes casi siempre es el icono, la foto del que está hablando. Si no tuviéramos los celulares llamados inteligentes, además con conexión a internet, no estaríamos conversando de la popularidad de los selfies. Así es que, una vez más, la tecnología modifica radicalmente nuestra vida y la forma de relacionarnos con el otro. Bueno, recordemos cómo era antes. Cuando teníamos las cámaras compactas digitales, lo que hacíamos era activar la opción disparo automático y calculábamos en segundos y lo colocábamos en un árbol, una piedra y nos colocábamos y hacíamos la fotografía. En la medida que el teléfono celular pasó a adquirir esta interfaz táctil con capacidades fotográficas cada vez más poderosas y potentes, pues comenzamos a hacer esto, ¿no? Con el móvil, con los smartphones, hacernos las fotos o los autorretratos bajo ese concepto de selfie. Obviamente la entrega de los Oscars ayudó a que el concepto se viralizara mucho más, a que todos hagan un selfie, o sea, lo vemos en la televisión a diario, los políticos, personajes públicos, el Papa, y en realidad lo que hace en cierta forma el selfie es conmemorar un evento importante. A mí me parece que hay un tema de control enorme, ¿no? Que ya lo había anunciado 50 años atrás o 40 años atrás Michel Foucault, ¿no? Es decir, el tema de la vigilancia es inherente a la modernidad. Y cuanto menos vigilante parece la vigilancia, tanto más eficaz será. Una de las cosas que anunciaba ya Foucault en otra época era que resultaba indispensable para el funcionamiento de esa mecánica de control que cada uno de nosotros operara como un agente de control. O sea, si un joven estudiante comparte sus borracheras, sus juergas y las tiene públicamente, entonces lo primero que hace un empleador cuando tiene un postulante es lo googleas, ¿qué hay? Y las fotos que yo pongo en Facebook van a salir en el buscador. Los mensajes que he puesto en Twitter cuestionando un tema determinado van a salir en el buscador. Los videos que he puesto en YouTube, tipo Jackass, van a salir en el buscador. O sea, todo el material que yo publico, todo lo que publico en Internet es indexado por Google o por el buscador y va a aparecer. Entonces eso puede generar una cierta identidad digital que uno tiene ya en Internet, ¿no? Nadie se siente vigilado y por ese mismo hecho estamos mejor vigilados que nunca.
en el sentido que somos parte de un rating, somos parte de un gremio y además se nos ha vendido, en parte quizá esto hasta puede ser legítimo, la idea de que somos libres de opinar. Puedes entenderlo así, pero me parece que es un poco ingenuo dejar de lado la otra mirada, que estamos obligados a ser libres de opinar. Por otro lado, hay que decir que no es nada nuevo esto del narcisismo digital. Es decir, el narcisismo siempre existió, solo que ha cambiado de plataforma, de soporte. El ser humano tiene rasgos narcisistas naturales que algunos lo vuelven patología y otros no. Recientemente circuló por internet una noticia alarmante. Decía que autorretratarse constantemente con tu celular podría llegar a ser una enfermedad mental, una patología a tratar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la Asociación Americana de Psicología lo desmintiera. Y es que en nuestra nueva era digital, algunos sectores empresariales piensan atribuirles a los usuarios todo tipo de nuevos males. En caso de qué vale hablar de narcisismo si el narcisismo ya viene prefabricado por la propia técnica y no tanto es consecuencia de un desvío, de un deseo, de una maquinaria exagerada o desbordada del propio usuario, ¿no? Por ahí es donde yo digo, si de patologías vamos a hablar, hablemos de las patologías de las plataformas más que de las patologías de los usuarios, ¿no? Uno de los aportes más importantes de Andy Warhol, el padre del pop art, fue su declaración: en el futuro, todo el mundo será famoso durante 15 minutos. Esta frase, de cierta manera, vaticinó el actual poder de los medios de comunicación y la moda de estos autorretratos digitales. Se ha dejado de lado algo que sí no me parece mal, que es, ya no hay intención de pose. Ya no te preparas para que te vean, sino que es más natural y más espontáneo, ¿no es cierto? Y eso quizás sea valioso. Eso es una cierta soltura que le da sinceridad a lo que se hace, ¿no? La imagen subida, junto a los comentarios de los amigos virtuales y los dedos levantados de like, disimula la banalidad del mensaje y la disfraza de importante, pero finalmente desaparece como vino. Porque lo fundamental es comunicarse en todo momento, en absoluta independencia de que tengas algo que comunicar. Recuerdo alguna vez que Jaime Belli dijo una cosa muy típica en él, comparando dos candidatos, y dijo: el problema de esta candidata, voy a dar una pista por ahí, es que tiene harto que decir, pero no sabe cómo. Y la virtud de este candidato es que no tiene nada que decir, pero sí sabe cómo decirlo. Pero no todo termina en beneficio egoísta de nuestra propia imagen. El selfie tiene otros usos en las redes, como el periodismo ciudadano y campañas institucionales y sociales. Yo recuerdo, bueno, la última, la policía neoyorquina, My New York Police Department, que era un hashtag que crearon ellos, invitando a la gente a compartir momentos gratos con los miembros de la policía neoyorquina. Lamentablemente, el fin era un poco jugar con la gente, hacer un concepto gringo que se llama crowdsourcing, fomentar la participación ciudadana para compartir ese material luego en su página en Facebook. El tema fue en que no le salió como ellos esperaban, porque claro, la policía es una institución que suele arrastrar, digamos, problemas continuos por exceso de uso de la fuerza, denuncias, etc. Y no solamente en Nueva York, en cualquier parte del mundo ocurre eso. Entonces hubo miles de fotografías que salieron todas mostrando agresión policial, incluso contra animales, lo cual obviamente pues echó a perder esa campaña o ese intento de campaña de la policía, que no tuvo otra cosa que pues dejar de lado ese tipo de convocatoria. Una campaña positiva fue la que convocó la NASA por el Día de la Tierra. Invitó a todo el mundo a subir selfies junto a un lugar hermoso del planeta. Obviamente la NASA logró lo que buscaba, ¿no? Con los famosos selfies, con un hashtag, ¿no? Por el Día de la Tierra, y hubo fotos de todo el mundo, y lo que van a hacer con eso son un mosaico que tenga la forma de la Tierra. A pesar del peligro que significa exponer nuestra vida en Internet,
No podemos parar esta sed de hacer nuestra vida cotidiana un espectáculo. Es un fenómeno mundial, como dice Vargas Llosa, es la civilización del espectáculo. Lo bueno es que todavía nos da mucho para reflexionar, aunque parezca que no haya tiempo para ello. Lo revolucionario ahora sería no estar conectado, escapar de la vigilancia feliz que supone estar en redes. A ver, que levanten la mano, ¿quiénes se han hecho un selfie con su celular? La mayoría. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Pilar Roca y Terror en los Andes. A pesar que todos sabemos la suerte que corrieron Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus descendientes, no podemos imaginar la sevicia con que fueron asesinados. Pilar Roca ha publicado Terror en los Andes, la violencia como sistema en el Perú colonial. Pilar ha hecho la producción y la investigación temática de todas las películas de Federico García y coautora de Ayataki, Canción por los Muertos y Pachacútec, una aproximación a la cosmovisión andina. Pilar, este libro es la confirmación que el Imperio Español recurrió a la violencia de Estado como mecanismo para mantener su dominio. Sí, totalmente. Eso es lo que yo he tratado de plasmar en el libro, pero no es un invento mío. Esto es recogiendo una serie de datos de muchos historiadores como Carlos Daniel Balcarce, Cornejo Burón, Cleatilo Sibirich, donde ellos van narrando de acuerdo a los escritos que existen en los archivos de Indias. Ellos han tenido las posibilidades de ir y han traído esos documentos, entonces van narrando qué fue lo que pasó durante la colonia, ¿no? Los crímenes de lesa humanidad no solo se cometieron en el Perú, sino que también abarcaron el Río de la Plata. ¿En qué periodo especialmente? Mira, estamos hablando de 1781 a 1783. Es el periodo de la independencia que trata de hacer Túpac Amaru, José Gabriel, ¿no? Él trata de hacer una independencia y se levanta. Y en este momento es donde la represión va con más fuerza, porque siempre hubo, pero aquí es mucho más fuerte. En ese sentido, resulta emblemática la matanza de José Gabriel Condorcán, Túpac Amaru, Micaela Bastidas, su primo Diego Cristóbal y sus principales capitanes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Claro, es totalmente emblemática porque ellos peleaban por la independencia. Aquí hay que tener claro este asunto. Ellos querían la independencia de España. Ellos no querían cambiar al virrey ni al corregidor. Ellos decían, nosotros tenemos que ser independientes y volver al Tahuantinsuyo en la medida de las posibilidades. Porque Túpac Amaru fue un hombre de una gran visión, ¿no? Él planteó por lo que hoy día llamaríamos el Frente Único. Es una cosa curiosa, pero lo planteó porque él dijo que todos los que estaban de acuerdo con la independencia, a excepción del virrey, oidor y corregidores, podían entrar. O sea, criollos, mestizos, hacendados, obrajeros, todos podían entrar para lograr la independencia. O sea, él formó un frente. Ese era un frente único, ¿no? Ese era un frente único, pues. Lo que pasa es que la historia no se estudia en eso, con estos parámetros, ¿no? Somos muy memorísticos. Entonces repetimos, pero no analizamos. Leer el texto de la condena siempre será espeluznante. El verdugo le cortará la lengua y después sus miembros atados a los 4 caballos, de modo que quede dividido su cuerpo en otras tantas partes, y luego se quemen y se echen sus cenizas al aire y la cabeza se ponga en una estaca en tinta. Una muestra de sevicia, pero espeluznante. Mira, no hay que olvidarse que en la sentencia de Micaela dice hay que matarla de tal manera que cause horror y espanto para que no se vuelva a repetir. Entonces era estudiado, esto no fue casual. Aparte, el descuartizamiento ya estaba prohibido en la propia España, porque hay gente que te dice era la pena de la época. No. Incluso le hacen un juicio a Areche por sí, esa pesadilla. Y llega esto a las cortes en España, ¿no? Y lo ven, pero lo pasan como por agua caliente,
porque esto ya era un delito lo que se cometió acá. Si se aplicó una ley que ya estaba derogada, digamos, en términos modernos, ¿no? Y se aplicó para evitar la sucesión al trono, porque en el fondo los españoles tenían mucho miedo. Ellos tenían todo el derecho, en su cabeza, muy metido, todo el derecho de la herencia al trono, ¿no? Y ellos pensaban que Túpac Amaru, que pertenecía a la panaca Túpac Amaru, descendiente de Felipe, el que mató Toledo en 1500, ¿no? Entonces ellos pensaban que iban a pedir y les iban a quitar el trono. Esa represión es para no perder los dominios, porque los dominios les permitían ser potencia. España era en ese momento una potencia mundial gracias, ¿no?, a los virreinatos. Por eso es que toda esta matanza y por eso es que toda esta represión alcanza hasta la cuarta generación. Claro, por eso exactamente. ¿Por qué? Porque era el no nacido. Mira, hay una cuestión matemática. Túpac Amaru tenía aproximado, vamos a hablar de aproximaciones porque no hay exacta edad, pero vamos a hablar que se aproximan los 40 años. Su hijo Mariano tiene 20. Ok, Mariano no tiene hijos, pero digamos Mariano o Hipólito, porque Fernando era muy chiquito, ¿no? Mariano y Hipólito han podido tener un niñito de 2 o 3 años. Pero ese niñito de 2 o 3 años ya no podía tener hijos. Obvio. Pero estaba castigado. Acá decíamos antes, viene con su pan bajo el brazo, ¿no? Un dicho muy limeño. Ahí era, viene con su castigo bajo el brazo, ¿no? Porque el castigo les impedía tener tierras, educarse, estaban como proscritos. O sea, no era solamente que te castigo, no, te quito todo, no tienes derecho a nada. Acuerda que Túpac Amaru era un cacique, ¿no? En términos españoles es cacique, en términos quechua sería una autoridad, digamos, ¿no? Dentro de la categoría de herencia, ¿no?, a la gobernatura del Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, eso era Túpac Amaru, era un curaca, lo que ellos llamarían curaca, ¿no? Entonces, él tenía ciertos derechos en la colonia. Entonces, de ahí es la importancia de la figura de Túpac Amaru. Sus derechos, ¿no?, él los pone en riesgo. Cuando la gente dice, Túpac Amaru, no, él luchaba, pues era un hombre rico. Sí, cierto, era un hombre rico. Y luchaba pues por él mismo. No. Él no podía luchar por él mismo porque él no tenía nada que perder, ¿no? Y luchando tenía todo por perder. Él era reconocido, él tenía derecho, sus hijos, a la instrucción, a la educación en los colegios de caciques, ¿no?, ya sea en San Borja de Cusco o en El Rey acá en Lima, ¿no? Él tenía tierras, él tenía rentas, él tenía autoridad en su cacicazgo. Entonces, ¿qué ganaba él con esto? Él no ganaba nada. Él perdió, y tan es así que perdió todo. Perdió todo y perdió hasta la vida. La vida. De la peor manera. Claro, la vida. Y su familia, y sus parientes. O sea, todos perdieron. Entonces cuando la gente dice, no, que era porque quería mandar, no, él ya mandaba. Aparte la iglesia jugó un papel muy fuerte, unos a favor de Túpac Amaru y otros en contra de Túpac Amaru. No te olvides que el llamado secreto de confesión se vulneró. Muchas veces, ¿no?, los curas escuchaban a aquellos que tenían temor de Dios y contaban la sublevación en la cual estaban metidos. Entonces llegaba el cura y le contaba a su vez a la autoridad española. Y esa era una forma como ellos podían evitar las sublevaciones o capturar a los que estaban en las revueltas. O sea, la iglesia desde los púlpitos, ¿no?, también daban sermones y ahí iban contra Túpac Amaru, ¿no? Porque había una iglesia española, ¿no?, que era, pongamos, en la época de Túpac, que era el Arcediano Jiménez de Villalba, y tenías una iglesia de criollos. Esta era una sociedad de castas. Entonces, los que eran españoles peninsulares tenían una autoridad y tenían acceso a cargos. Los criollos, por el hecho de haber nacido acá, estaban limitados. Moscoso y Peralta, él venía de padres españoles, con mucha fortuna, y era la segunda fortuna en el virreinato, ¿no? Ahora, Moscoso y Peralta es cura no por vocación, él es cura porque el azar lo colocó ahí. Él se casa,
la esposa muere, el niño muere, entra lo que hoy sería una crisis de depresión, ¿no? Y encuentra una salida en la iglesia. Entonces, Moscoso, desde mi punto de vista, quería ser rey del Perú. Esa es mi interpretación personal. ¿Por qué? Porque por un lado está con los españoles y por otro lado apoya al Inca. Entonces los españoles tramaron este indulto. Este indulto no vino porque eran buena gente. Pilar, en la época del golpe de Pinochet hubo una caravana de la muerte que recorrió especialmente el sur del país o el norte del país, asesinando a todos los que eran sospechosos de ser amigos o gente de Allende. La historia se repite porque en el virreinato en esa época también hubo una caravana de la muerte. ¿Cómo fue esa caravana? Sacan a la gente de la cárcel de Cusco encadenada, ¿no?, unos a otros, sin zapatos, en unas condiciones muy malas. Acuérdate que en las cárceles también se torturaba, o sea que la gente no estaba así simple, ¿no? Entonces sacan a los tupacamaristas que tienen allí, ¿no?, 78, y los traen caminando hacia el Real Felipe, que en ese entonces se llamaban Bellavista, que está acá en el Callao, ¿no?, la fortaleza del Real Felipe que conocemos. Ahora, los traen amarrados, los traen sin comida, los traen sin agua, en muy malas condiciones, camino a Huamanga. Muy mal vestidos. Antes de llevar, claro, andrajosos, además pasan por las punas y después bajan, ¿no? Y a pie. Niños, ancianos, mujeres jóvenes, mujeres mayores, ¿no? Y les traen caminando y se van muriendo. Y esta es la caravana de la muerte, que van a embarcarlos en dos barcos, uno que es el San Pedro de Alcántara y otro que es el peruano. Bueno, los barcos sobran, ellos van en galeras, van muriendo. Ahí van dos muy importantes, ¿no?, que es Fernando Túpac Amaru, el más pequeño de los hijos, cuya castigo, le llamaban el Vil Fernando, un niño de 12 años, cuyo castigo fue ver la muerte de su madre y pasar debajo de la horca de todos los colgados, que eran sus tíos, su hermano Hipólito y los amigos de su padre, y ver a su padre. Gracias, Pilar, muchas gracias. Dice Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. No debemos olvidar nunca lo que fue nuestra historia. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Aldo Chaparro y las salas de exposición. Aldo Chaparro es un artista peruano que vino a Lima para participar en la Feria de Arte que se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Estudió en Lima? Estudié en Lima, así es. ¿Qué institución? En la Universidad Católica. Mis maestros eran Ana Macaño y Adolfo Wintermitz. ¿Y cuándo se fue del país? Yo me fui en el año 91. ¿Qué lo motivó a irse? Mi generación, casi toda, sabía que en algún momento iba a migrar, ¿no? Y yo era parte de ese grupo de gente que en realidad sabíamos que trabajar y vivir del arte en esos momentos en Perú era algo que no tenía mucha perspectiva, ¿no? ¿Y a dónde se fue primero? Estuve viajando un rato, hasta que llegué acompañando a un amigo artista peruano, Moico Yacker. Moico tenía una exposición, era parte de una exposición colectiva en el Museo de Marco, en Monterrey. En esos momentos Monterrey pintaba para ser una especie como de Nueva York de Latinoamérica. Muchos coleccionistas de Monterrey habían empezado a generar unas fuertes y bien hechas colecciones dentro de la ciudad. Habían apoyado la creación de este Museo Marco y las cosas pintaban muy bien. En esas épocas yo vi a Julian Schnabel, a Janine Sosperone, a Angela Westwater, a artistas internacionales. Habían muchas expectativas y eso fue una de las cosas que
me ayudó a tomar la decisión de vivir durante algún tiempo en Monterrey. Luego ha intercalado su vivencia, por decirlo de alguna manera, porque vive alternativamente en México, en Nueva York y en Lima. Así es, así es. Luego después de esos años en Monterrey, llegó un momento en que el coleccionismo de Monterrey no pudo dar el paso hacia la siguiente etapa. Esos años comienzos y mediados de los 90s, lo que estaba sucediendo era una nueva pintura figurativa latinoamericana. Esto poco a poco se fue transformando en lo que ahora es la escena actual, que es un arte, digamos, una especie como de arte povera mexicano. Entonces apareció un arte más conceptual que estos coleccionistas, como no estuvieron lo suficientemente preparados para dar el paso, no compraban. Dejaron de comprar. Y entonces los que compraban vino volvieron a comprar vino, los que compraban caballos volvieron a comprar caballos. Y abandonaron el coleccionismo. En esos años yo decidí mudarme al DF, donde tuve una editorial. Empezamos con 2 revistas de cultura contemporánea, que luego se convirtieron en 3, en 4, y llegamos hasta publicar hasta 6 revistas y libros de arte. Después de un tiempo dejé la editorial para regresar a mi propio trabajo, y ahí vivo en el DF desde hace más de 12 años. Su trabajo se centra en el diseño, la arquitectura y la escultura. ¿Qué fue lo que trajo para la Feria del MAC? Traje obra nueva, piezas de madera. La madera fue mi material cuando vivía en Lima. La madera fue el material con el que yo empecé a trabajar. Es un material con el que en algún momento llegué a entenderlo muy bien, a dominarlo muy bien. Trabajaba la madera con motosierra y eran piezas bastante grandes, en un lenguaje muy de la Universidad Católica, ¿no? Es un lenguaje muy instituido que uno lo puede reconocer en la escena local, lo puede reconocer bastante, ¿no? Y yo era como parte de eso. Yo siempre he sido muy curioso con los materiales y las técnicas. Siempre me gusta trabajar en diferentes zonas. Incluso trabajo mucho en otras disciplinas. Trabajo mucho en el diseño, trabajo mucho con músicos, trabajo mucho con gente que tiene que ver con la moda, porque a mí me parece que la zona más interesante del arte es cuando el arte se junta con otras disciplinas. Es ahí cuando se genera un nuevo producto. Cuando tú fuerzas, por ejemplo, a la música a relacionarse con la escultura, sin duda el producto de esa combinación va a generar algo original, ¿no? Hemos leído por allí, y cito textualmente, el artista peruano Aldo Chaparro ha compartido una selección especial de galerías, restaurantes, bares, charlas y espacios únicos para recorrer la moderna y cosmopolita Miami. A veces es sacrificada la vida del artista, ¿no? La verdad que sí. Sí, eso es una entrevista que me hicieron en Vogue México, en la revista. Me pidieron que recomendara cuáles eran los puntos divertidos durante la semana de Art Basel. Yo tengo yendo a Art Basel, Miami 7 años y a Basel, Suiza 8 años. También hemos visto que trabajó con la MB de Alemania. ¿En qué consistió ese trabajo? Es un auto que debe ser un gran lienzo móvil. Se trataba de un BMW de último modelo al que ellos pintaron previamente de negro y que yo salpiqué de pintura blanca, como si el coche se hubiera estrellado contra una fuente de pintura y manchaba todo el auto, ¿no? Y eso fue lo que presentamos. En el caso de BMW, el intercambio de valores era muy interesante, ¿no? Porque ellos a mi trabajo le aportaban esta cuestión de ingeniería, de diseño, de materiales, de opciones que ellos tienen con toda la tecnología del mundo. Y por otro lado, el trabajar con un artista les aporta a ellos algo que ellos no tienen, porque es una empresa que se dedica a producir cosas en masa. Claro. Y trabajar con un artista les permite tener un objeto único, irrepetible,
singular en donde su valor está exactamente en lo contrario que ellos están haciendo todo el tiempo, ¿no? Yes. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias. El Mali presenta un recorrido por la vida artística de Fernando Coco Bedoya. La exhibición comprende desde sus primeros trabajos individuales y colectivos a finales de la década de 1970 hasta sus obras de mediados de 1900, realizados en el Perú y Argentina. La obra de Bedoya surge históricamente en el momento que emergen distintos lenguajes ligados a la producción masiva y al anhelo de la utopía democratizadora del arte. Miembro fundador del grupo Paréntesis en 1979 y de los colectivos Gastar y Capa Tocó en Buenos Aires 1980-1990, denominó con maestría las técnicas de dibujo, óleo, serigrafía, fotocopia, arte digital, así como soportes desde papel hasta paredes y el pavimento. Bedoya ha acuñado el concepto arte al paso como una forma de arte participativo que convoca la acción activa del espectador. La Galería Lucía de la Puente exhibe Desde el Mirador del Tiempo, la más reciente exhibición del destacado artista José Tola. Esta nueva muestra reúne una serie de óleos que da cuenta del proceso de cambio de su obra durante los últimos 30 años. El mundo del artista está compuesto por una serie de sonrisas, con dientes que desbordan sus rostros, de manos de 4 dedos, de brazos y piernas elásticos que rodean sus cuerpos, de ojos instalados a sus antojos, de estrellas, flechas, flores, serpientes, fuego, agua y mucho más, pero sobre todo de una importante carga vital de amor, odio, lujuria, deseo, ensoñación y belleza. Para el crítico de arte y curador Luis Lama, el prestigio de Tola excede con amplitud el fenómeno artístico, para convertirse en un fenómeno cultural en el ámbito de nuestra sociedad. En otra de las salas de Lucía de la Puente, Eddie Girose vuelve al tema de identidad, pero esta vez valiéndose del registro fotográfico de diversos tipos de construcciones. Reflexiona sobre el crecimiento de las ciudades, expansiones mayormente verticales que el artista interpreta como los tótems de estos tiempos. Expansión 1 fue exhibida parcialmente en la Bienal de Sao Paulo 2012, bajo la curaduría de Luis Pérez Oramás. Posible, Gary, justamente. No te comprendo, justamente. Se trata de lo que no es posible. O mejor, de hacer posible lo que no lo es. Pero este juego no tiene límites, es la diversión de un loco. No, Escipión. Es la virtud de un emperador. He descubierto por fin la utilidad del poder. Da oportunidades a lo imposible. Hoy y en los tiempos venideros, mi libertad no tendrá fronteras. Calígula, un clásico del teatro francés del siglo XX, es una de las obras más emblemáticas e importantes del teatro mundial. En ella, el autor toma la figura histórica del emperador romano famoso por su crueldad y quien, desgarrado por la muerte de su hermana Drusila, toma conciencia de que los hombres mueren y no son felices. Las estructuras de poder que aplastan al artista, al ser sensible y al humilde son características no solo de aquella sociedad lejana y antigua, es parte también de nuestra realidad. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con un recuerdo de Panchito Jiménez, el León del Norte.
Un mes después de la muerte de Óscar Avilés se fue también Panchito Jiménez, último integrante original del conjunto Fiesta Criolla que conformaron con Avilés, Humberto Cervantes, Pedrito Torres y Arístides Ramírez. Chiclayano de nacimiento, vino a Lima integrando la rondalla chiclayana, aquí se integró después a los Trovadores del Perú y tuvo una época que residió en Argentina y Bolivia. Historia de Querubín Primito con todo su recunteco. Oiga, oiga, castañueleo firmeza. Era la monita una chiquilla muy fina. Yo nací en Chiclayo, esa linda tierra, como dice el dicho, donde se acuesta uno y amanecen dos, por la gracia de Dios. Vine con la rondalla y yo me quedé. Entonces, yo me fui a Huancayo, y en Huancayo me estaban esperando Miguel Paz, Osvaldo Campos, esos son los que me acuerdo. Entonces de ahí me vine, me hablaron porque iba a salir Javier González. Entonces con ellos me vine y formamos los Trovadores del Perú, que debutamos en Radio Victoria. Mírame bastante y háblame con gran ternura, que es mi vida una amargura cuando estoy lejos de ti. Dime frases dulces, llámame negrito lindo. El Zorro habló con Óscar Avilés y ya vine, y aquí me estaba esperando Cervantes. Y ahí formamos el conjunto Fiesta Criolla. El conjunto Fiesta Criolla tiene un origen, yo no sé, me acuerdo que hubo un conjunto chileno, Fiesta Linda, en esos años. Pero ahora hay un montón que dice que yo lo hice, que yo no lo hice, que yo le puse el nombre. Total, no se sabe ni quién puso el nombre. Otra vez, Avilés. Yo le dije a Mario, hermano, yo lo que quiero es grabar solo, yo creo que puedo dar solo. Y para que vivir toda la vida he vivido agradecido a Mario Cabañaro, porque él fue el que me dio la oportunidad para que yo sea solista. Tu boquita huele a gloria, ya estoy muriendo por ti. Ya me tienes loco por gozar de las delicias de tus mimos, tus halagos, tus caricias y tu... Yo no he dicho nunca que soy el mejor cantor, pero alguito he hecho. Para mi hijo Walter Jiménez, en La Paz, que se está muriendo de frío. A Manuel Jiménez. Linda serranita, ay, la flor del café. Linda serranita, ay, la flor del café. Que comprendas, buena moza, que no soy obrero palangana. No le tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Que comprenda, buena moza, que no soy obrero palangana. No tengo miedo a la palana, salgo a trabajar. Una vez que te dije, negrita, que me quisieras. Una vez que te dije, negrita, que me quisieras. Te mostraste celosa, me voy que me voy, me voy que no soy. Me voy para la otra banda, regreso por Cayati. Me voy que me voy, me voy que no soy de aquí. Me voy para la otra banda, hasta la vuelta paisana. El miércoles pasado, el Conservatorio Nacional de Música celebró 106 años de su creación con un concierto en el que participaron su coro polifónico dirigido por el maestro Antonio Paz Meneses y su orquesta sinfónica dirigida por el maestro Marnix Willem Steffen. Saludamos este aniversario con nuestros mejores deseos de que el conservatorio y sobre todo sus egresados puedan tener una presencia más significativa en los distintos estamentos de la sociedad nacional. No se ama lo que no se conoce. Y es bastante conocida la frase cuya autoría se ha atribuido a diferentes personas hasta convertirse en un adagio popular que dice:
El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase, en inglés y en polaco, reposa ahora en uno de los bloques de entrada del antiguo campo de concentración de Auschwitz, en Polonia.
últimas del programa. Este sábado 10 a las 8 de la noche, Susana Baca reaparece en escenarios limeños con un gran concierto que presentará en el Gran Teatro Nacional, acompañada por Perú Jazz, el grupo que integran Jean-Pierre Mañé, Mandongo Mujica y Ernesto Hermosa, entre otros talentosos músicos nacionales. También este sábado sube a escena en el Teatro Ensemble la obra teatral Disidencias, escrita por Franco Isa y dirigida por Francisco Holguín. Va de viernes a domingos a las 8 de la noche en la avenida Bolognesi 397 en Barranco. Este martes 13 a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional, recital de Juan Diego Flores, que presentará su disco L'amour con el piano de Vincenzo Escalera. La función, que incluye cena para quienes lo deseen, será en beneficio de Sinfonía por el Perú, la orquesta creada por el mismo Juan Diego Flores y que permite a niños de escasos recursos el acceso de una formación musical. Hasta el sábado 17 se realiza el 5º Festival al Este de Lima, que ofrece la oportunidad de descubrir el cine de Europa Central y Oriental, teniendo como eje principal de la programación la novedad. En la página web del festival está la programación completa y en casi todos los locales el ingreso es libre. Por ejemplo, en el Auditorio Telefónica, en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima, toda la semana hasta el día viernes a las 7 de la noche. Centro Cultural de España, Plazuela de las Artes, Ministerio de Cultura, entre otros. La Escuela de Cine de Lo Real de Sonia Goldenberg anuncia el curso intensivo Los Fundamentos del Documental, que se dictará en el CAFAE de la avenida Arequipa 2985 San Isidro. No es necesario tener experiencia previa ni contar con equipo de filmación. Está dirigido a artistas, académicos, periodistas, empresarios y a cualquier persona de cualquier profesión, quehacer o disciplina que desee explorar el arte del documental. Informes e inscripciones en la dirección citada. El Instituto Italiano de Cultura inició un nuevo ciclo de cine dedicado al lema Guerras históricas en el cine italiano. El ciclo continuará el jueves 15 con La Gran Guerra de Mario Monicelli, con Alberto Sordi, Vittorio Gassman y Silvana Mangano. Comentarios del crítico Sebastián Pimentel, 6 de la tarde en el auditorio del Instituto, Avenida Arequipa 1055, y el ingreso es libre. El sábado pasado se realizó un simulacro de tsunami en la Costa Verde, que evidenció que todavía hay personas que no son conscientes del peligro que corren frente al mar ante una alerta de tsunami. Decenas de bañistas permanecieron en la playa y algunos restaurantes siguieron atendiendo. Después de esto, las autoridades municipales deberán redoblar esfuerzos para realizar un simulacro con mejores resultados. Hay que tomarse muy en serio estos simulacros y responder a las orientaciones de las autoridades, porque después podemos lamentarlos cuando se produzca un sismo real. Esto fue todo por hoy. Gracias. Hasta el siguiente programa.